Muy buenas, querido público. Voy a intentar hacer una introducción relativamente exhaustiva en la oración compleja. Recuerdo, oración compleja es aquella que tiene más de un verbo, pero solo uno funciona como verbo principal. De lo que voy a hablar en realidad es de la transposición de oraciones. Ya tenemos que llegar aquí con un camino andado en el que tengamos bien clara la transposición nominal, es decir, cuando un nombre, un adjetivo, un adverbio o un sustantivo aparecen desempeñando una función que no es propia de su categoría gramatical. Pues ahora vamos a ver esto con las oraciones, es decir, con los verbos, porque recuerdo que un verbo puede ser una oración. Ya que la relación predicativa se da y se produce dentro del sintagma verbal. Vamos a empezar con la primera transcategorización, igual que hicimos con la transposición nominal, ya que hablamos siempre de tres niveles. El nivel 1 es la sustantivación. Vamos a ver cuáles son los mecanismos para que un verbo o una oración, que prácticamente es lo mismo, puedan funcionar como si fueran un sustantivo, ser esos argumentos verbales propios del sustantivo. Bien, quien capacita a un verbo o una oración para desempeñar una función oracional propia de un sustantivo son las conjunciones que uno y si uno. Vamos a ver el ejemplo. Nos gusta que nos respeten. Esto es una oración. En esta oración nos vamos a encontrar un núcleo oracional que es nos gustan y un sujeto léxico que es que nos respeten. ¿Por qué sabemos que nos respeten es sujeto léxico? Porque podemos sustituirlo por el respeto y diríamos nos gusta el respeto. Nos gusta tiene un sujeto gramatical de tercera persona y singular. Si en vez de el respeto fueran los respetos, deberíamos decir nos gustan los respetos. Con lo cual estamos hablando de una concordancia y eso significa correferencialidad. ¿Os acordáis? Correferencialidad, se refieren a la misma parte de la realidad, tienen la misma referencia. Con lo cual, que nos respeten es el sujeto léxico de la oración. Que nos respeten es un verbo, nos respeten es un verbo que también tiene su propio sujeto gramatical, que además que es de tercera persona y plural. ¿Cómo puede ser que un verbo aparezca desempeñando esa función oracional propia del sustantivo? Pues eso es gracias a ese transpositor de tipo 1 que, esa conjunción. No es el único, este transpositor de tipo 1 es el que convierte a un verbo en sujeto léxico. No es la única manera en la que se puede un verbo puede aparecer desempeñando una función propia de sustantivo. La terminación de infinitivo, ar, er, ir, ese sufijo también transcategoriza al verbo, también lo convierte en un sustantivo. Veamos ese ejemplo. Es muy parecido al anterior, nos gusta respetar a los demás. Quiero centrarme en ese verbo respetar y qué características peculiares tiene. Bueno, este es el mismo ejemplo de antes. Vamos a encontrarnos un núcleo oracional que es nos gusta y de él depende ese respetar a los demás. Esa terminación propia de infinitivo va a convertir al verbo respetar en un sustantivo que funciona como sujeto léxico de ese núcleo oracional, nos gusta, pero ese verbo va a seguir teniendo complementos propios del verbo, como el complemento directo a los demás. A los demás es complemento directo porque se puede sustituir por un pronombre que conserva
los morfemas de género y número, respetarlos. Respetar, sin embargo, no puede tener sujeto léxico porque no tiene sujeto gramatical, no tiene esa desinencia propia del verbo, pero sigue conservando esa capacidad de tener argumentos verbales. Acordaros, los argumentos verbales son complementos del verbo que tienen una relación muy estrecha en la predicación, es decir, en el contenido léxico y el contenido morfológico. Por lo tanto, recapitulación, dos maneras de sustantivación: mediante las conjunciones, o sea, los sustantivadores que uno y si uno, y mediante la terminación de infinitivo. Veamos ese segundo nivel de transcategorización, que es la adjetivación o transposición de tipo 2. El adjetivo es una categoría gramatical que se caracteriza porque desempeñan funciones suboracionales. Acordaros que el sustantivo, que puede funcionar como núcleo de un grupo nominal, y desempeña siempre dentro de la oración funciones oracionales. La categoría adjetiva, es decir, los adjetivos o los grupos adjetivales, van a desempeñar siempre funciones suboracionales. Esto es muy importante porque esto va a hacer que las oraciones subordinadas tengan un carácter muy peculiar. Para empezar, vamos a ver el elemento que adjetiva las oraciones, es el relativo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo: el hombre que detuvieron era su marido. Esto es una oración, es una oración copulativa, cuyo núcleo oracional es el verbo era, y de ese núcleo oracional van a depender dos argumentos verbales. El verbo era es un verbo copulativo. Los verbos copulativos tienen un significado léxico tan universal que es muy difícil concretar. Por eso van acompañados siempre de un argumento verbal que llamamos atributo, que concreta ese significado y que lleva la mayor carga léxica de toda la predicación. El atributo se puede sustituir por un pronombre que no conserva ni los morfemas de género ni los de número. El hombre que detuvieron era su marido, lo era. Bien, ese sujeto léxico, el hombre que detuvieron, está formado por dos elementos: el hombre, que es el núcleo, y su complemento, que detuvieron. Pues ese relativo, ese que dos, ese transpositor, es el que caracteriza al verbo detuvieron para funcionar como complemento de el hombre. Pero además, ese que, al transponer el verbo a una función suboracional, tiene una peculiaridad, que es que va a desempeñar una función dentro de la propia oración que transpone. Para saber qué función desempeña ese que, hay que sustituirlo por el antecedente. ¿Qué es el antecedente? El antecedente es el núcleo de todo el grupo. En el hombre que detuvieron, el antecedente sería el hombre, porque es el núcleo. Entonces, si sustituimos en la oración subordinada que detuvieron, sustituimos a que por el hombre, tenemos detuvieron al hombre, lo detuvieron, sería complemento directo. Entonces el que dos dentro de la oración es complemento directo. Por lo tanto, nos encontramos con un fenómeno muy peculiar, y es que el relativo tiene una doble capacidad. Por un lado, es un adjetivador, es un transpositor, convierte en un adjetivo que va a desempeñar siempre una función suboracional a la oración que transpone. Y por otro lado, es un funtivo, desempeña una función dentro de la oración que transpone. Hay que sustituirlo por el antecedente, en el ejemplo anterior es el hombre, y obtendremos esa función que desempeña dentro de la oración que transpone. Detuvieron al hombre, lo detuvieron, era el caso anterior, que era complemento directo. Normalmente vamos a encontrar por lo general dos tipos de relativos funtivos. De un lado,
encontramos los relativos dónde, cómo y cuándo, que se caracterizan porque la función que desempeñan dentro de la oración que subordinan son funciones propias del adverbio. Y por otro lado tenemos el relativo que se caracteriza porque las funciones que desempeña dentro de la oración que subordinan son propias del sustantivo. Es decir, el relativo que dentro de la oración que subordina, como en el caso anterior, el hombre que detuvieron, va a ser o sujeto léxico o complemento directo. Sin embargo, dónde, cómo y cuándo serán complementos circunstanciales. Vamos a ver un ejemplo en el que ese relativo desempeñe esas funciones oracionales dentro de la oración que subordina. No encuentro el lugar donde se cometió el crimen. En esta oración tenemos un núcleo oracional que es encuentro, que va acompañado de un adjunto, que es el complemento circunstancial interno, no, y de un argumento verbal. Insisto en recordar que el argumento verbal siempre tiene una relación mucho más directa con la predicación que el adjunto normalmente se refiere a toda la predicación. El complemento directo, el lugar donde se cometió el crimen, que se puede sustituir por el referente pronominal propio de complemento directo que conserva los morfemas tanto de género como de número, está compuesto por dos elementos, un núcleo que es el lugar y un complemento. Aquí tenemos una función suboracional. Donde se cometió el crimen es el complemento del lugar. Entonces, tenemos un relativo que adjetiva toda la oración donde se cometió el crimen, capacitándola para poder funcionar como complemento de el lugar, que se convierte automáticamente en el antecedente. Y entonces, si sustituimos ese donde por el antecedente, se cometió el crimen en un lugar. Como es un sustantivo, hay que adverbializarlo. Sería complemento circunstancial. De todos modos, ya dije que estos funtivos siempre van a ser complementos circunstanciales dentro de la oración que transpone. Una vez explicada la adjetivación y la sustantivación, vamos a pasar a un fenómeno que combina ambas, un fenómeno muy peculiar. Se trata de la doble transposición. En muchas ocasiones, a veces por razones expresivas y a veces por razones funcionales, vamos a encontrar oraciones que están adjetivadas y a la vez sustantivadas. Es lo que conocemos como doble transposición. Vamos a ver dos ejemplos que son los más comunes, aunque hay muchos. Los que estudien aprobarán. En este caso tenemos una oración cuyo núcleo oracional es el verbo aprobarán, donde hay un sujeto gramatical de tercera persona y plural, y tenemos un sujeto léxico que es los que estudian. El sujeto léxico está formado por un verbo que está primero adjetivado por un relativo que dos y luego sustantivado por un artículo. ¿Cómo sabemos que esta oración está adjetivada? Pues porque que estudien lo podemos introducir en un contexto en el que funcione como un adjetivo. Los alumnos que estudien. El los es un artículo que sustantiva los adjetivos como en cualquier sustantivación nominal. El mismo caso ocurre quienes estudien aprobarán. Aprobarán es el núcleo oracional y quienes estudien es el sujeto léxico de esa oración. Podríamos sustituirlo por los estudiantes. Los estudiantes aprobarán. Sabemos que es sujeto léxico porque si fuera singular, el estudiante aprobará. Vemos que hay un cambio en el sujeto gramatical, con lo cual es sujeto léxico. En el caso de quienes estudien, es un único
transpositor el que efectúa la doble transposición. ¿Quiénes es equivalente a los que? Exactamente igual. Como es un relativo, dentro de la oración que subordina, desempeña la función de sujeto léxico. Igual que ocurría con los que en los que estudien. En este caso no hay antecedente porque hay una doble transposición. Si cogemos el ejemplo de los alumnos que estudien, el antecedente del que 2 sería los alumnos. Los alumnos estudian, es sujeto léxico. Vistas las sustantivaciones, las adjetivaciones y las dobles transposiciones, podemos pasar al último de las transcategorizaciones, al nivel 3, la adverbalización. Los adverbios se caracterizan por poder desempeñar funciones oracionales y suboracionales. Por lo tanto, vamos a encontrar el mismo fenómeno que en la adjetivación y el mismo tipo de transpositor, el relativo. Podemos encontrarnos entonces oraciones adverbializadas desempeñando una función propia de adverbio, en este caso un adjunto. Llegaremos donde queramos. Los adjuntos son los complementos circunstanciales, os los recuerdo, y los complementos oracionales, que este año no los vamos a estudiar. En el ejemplo llegaremos donde queramos, tenemos un núcleo oracional que es llegaremos y un adjunto que es donde queramos, es decir, un complemento circunstancial. El verbo queramos puede funcionar como complemento circunstancial gracias a ese relativo donde, que es un transpositor de tipo 3, que además desempeña la función de complemento circunstancial dentro de la oración que subordina, es decir, es un adjunto que se refiere a toda la predicación. El relativo no es el único elemento que capacita a un verbo para funcionar como si fuera un adverbio. Igual que ocurría con la sustantivación, tenemos lo que se llama la transposición derivativa, que la ejercen los sufijos propios de gerundio, ando y endo. Aprobaréis estudiando. En este ejemplo, en el que tenemos un núcleo oracional que es aprobaréis, con un sujeto gramatical de segunda persona y plural, nos encontramos un complemento circunstancial, un adjunto desempeñado por un verbo que está adverbializado por su terminación de gerundio. Es lo que llamamos transposición derivativa. Este sufijo capacita al verbo estudiar para funcionar como complemento circunstancial, que es un adjunto que afecta a toda la oración. Estoy a vuestra disposición cuando sea posible para que me efectuéis todas las dudas y preguntas que tengáis. Con esto termina la explicación de la oración compleja.